Nunca me consideré una persona supersticiosa. Hasta esa noche. Era viernes, cerca de las 11:30. Había salido del trabajo más tarde de lo normal, y la lluvia me había obligado a tomar un camino alternativo. Una ruta provincial, de esas que parecen olvidadas por todos, donde las luces escasean y el pavimento tiene más grietas que asfalto. El cartel oxidado decía kilómetro 12. Desde ahí no se veía nada, solo campo y oscuridad. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era casi hipnótico. Tenía el tanque en reserva. La aguja apenas se movía, y no había señal en el teléfono. Cuando el motor empezó a toser, supe que no llegaría muy lejos. Reduje la velocidad, buscando algún lugar donde refugiarme, aunque fuera un galpón o una casa de campo. Y fue entonces cuando la vi. A lo lejos, entre los árboles, una tenue luz amarilla brillaba, fija, como una ventana encendida. Era lo único vivo en kilómetros de oscuridad. Salí del auto, con la linterna del celular. El sonido de la lluvia se mezclaba con el viento que soplaba desde el campo, trayendo un olor a tierra mojada, y algo más, algo metálico, el tipo de olor que no se olvida fácilmente. El sendero hacia la casa estaba cubierto de barro y hojas podridas. Cada paso era un chapoteo. Las ramas crujían sobre mi cabeza, y por momentos sentí que alguien caminaba detrás mío, sincronizando mis pasos, pero cada vez que giraba, solo veía sombras. Cuando llegué al porche, la luz provenía de una lámpara de querosén, colgada del techo. La casa parecía enorme, aunque vieja. Las paredes estaban cubiertas por hiedra, y la madera, hinchada por la humedad, gemía con el viento. Golpeé la puerta 1, 2, 3 veces. Nada. Justo cuando me estaba por dar vuelta, la puerta se abrió lentamente, con un chirrido que me heló la espalda. Una mujer mayoere, de unos 70 años, apareció del otro lado. Tenía un chal gris, el cabello recogido, y una expresión neutra, demasiado neutra. ¿Se perdió, joven?, me preguntó con una voz suave, casi susurrada. Le expliqué lo del auto, la lluvia, la falta de señal. Ella asintió lentamente y me dijo: entre, no es noche para andar afuera. El interior olía a madera húmeda y té viejo. Había retratos antiguos en todas las paredes, hombres y mujeres, vestidos con ropas de otra época, todos con miradas serias, casi acusadoras. Las sombras que proyectaban las velas hacían que pareciera que los ojos se movían. La mujer me ofreció una taza de té, y la acepté, aunque algo en mi interior me decía que no debía quedarme. Me contó que vivía sola desde hacía años, que su esposo había fallecido, y que casi nadie pasaba por esa ruta desde que la desviaron. No se preocupe, puede dormir aquí esta noche, dijo sonriendo, aunque su sonrisa no llegó a los ojos. Me llevó hasta una habitación en el segundo piso. El pasillo era largo, con un suelo que crujía a cada paso. Noté que muchas puertas estaban cerradas con llave, y una, al final del pasillo, tenía una gran cadena atravesada. Cuando lo señalé con curiosidad, la mujer respondió rápido: ahí guardo cosas viejas. No entre, por favor. Asentí, aunque algo en su tono sonó más a advertencia que a explicación. Dentro del cuarto, la cama estaba hecha con sábanas impecables, como si alguien la preparara cada noche, esperando una visita. Dejé mi mochila, y mientras me quitaba la campera empapada, algo me llamó la atención. En la mesa de noche, había un portarretrato, una foto en blanco y negro. Me a Sherk, y casi se me cayó el corazón. Era una foto mía, o al menos alguien idéntico a mí, la misma cara, la misma mirada, solo que la ropa parecía de los años 50. Tragué saliva, y traté de convencerme de que era coincidencia, de que quizá era un antepasado, o simplemente alguien parecido. Apagué la lámpara, pero no pude dormir.
El sonido de pasos venía del pasillo, lentos, arrastrados, y a veces se detenían frente a mi puerta. Una vez escuché un golpe suave, 3 veces, igual que yo, había golpeado la puerta de entrada. No me atreví a moverme. Cuando por fin amaneció, bajé las escaleras con la idea de agradecerle a la señora e irme lo antes posible, pero no la encontré. La casa estaba en silencio absoluto. En la cocina, la taza que había usado seguía allí, pero llena de polvo, como si nadie la hubiera tocado en años. La lámpara de querosén del porche estaba apagada y cubierta de telarañas. Salí corriendo. El auto seguía donde lo había dejado, pero el tanque marcaba lleno. Intenté razonar. Quizá alguien me ayudó. Quizá había imaginado más de lo que realmente ocurrió. Arranqué y manejé sin mirar atrás. Pero cuando el sol empezó a caer de nuevo, algo me hizo revisar el espejo retrovisor. A lo lejos, entre los árboles, la luz amarilla volvió a encenderse. Y en el asiento del acompañante, sobre mi mochila, estaba la fotografía, la misma, solo que esta vez, el hombre de la foto no tenía mi cara, tenía la de la anciana. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve conduciendo después de ver la foto. Solo sé que el aire dentro del auto se volvió espeso, como si faltara oxígeno. A cada kilómetro sentía el pulso acelerarse. La lluvia había cesado, pero el camino seguía cubierto de neblina. No quería mirar al asiento del acompañante, pero la fotografía seguía ahí. No me animé a tocarla. Era como si hacerlo fuera a sellar algo, un pacto que no había elegido. Decidí tirarla por la ventanilla. La tomé con cuidado, sin siquiera mirarla otra vez, y la arrojé hacia la oscuridad. El papel flotó un instante bajo el reflejo de los faros, antes de desaparecer entre los pastos. Pero al minuto siguiente, cuando bajé la vista al tablero, estaba otra vez en el asiento. Igual, misma foto, la misma mirada, muerta. Fue entonces cuando el auto se detuvo solo. No hubo sonido, ni temblores, ni aviso. Simplemente, el motor dejó de funcionar. Y la aguja del combustible, que antes marcaba lleno, estaba nuevamente en 0. Respire hondo, intentando calmarme. El celular seguía sin señal. Todo estaba en silencio, salvo por un zumbido leve, como si viniera de alguna radio encendida en otra frecuencia. Al mirar por la ventanilla, me di cuenta de que el camino no era el mismo. No había señalización, ni curvas conocidas. Era un sendero angosto, rodeado de árboles torcidos, que parecían inclinarse sobre el vehículo, observándome. Geyer, la lave, 1, 2, 3 veces, nada. Cuando levanté la vista, la luz volvió a aparecer. Allí, a lo lejos, entre la bruma, estaba la casa. La misma silueta, la misma ventana, encendida, como si nunca me hubiera ido. El aire dentro del auto se congeló. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Golpeé el vidrio. Grité. Pateé. Nada. Hasta que escuché el golpe en el parabrisas. 3 golpes. Seguidos. Era la misma secuencia con la que había tocado la puerta la primera noche. Me incliné lentamente hacia adelante. No había nadie, solo las gotas que se acumulaban en el vidrio. Pero entonces, entre ellas, se empezó a formar una figura, una silueta humana, difusa, como si la lluvia dibujara un rostro desde el otro lado. Los rasgos eran suaves, pero reconocibles: el chal gris, el cabello recogido. Era ella. Retrocedí hasta el asiento, aterrado, sin saber qué hacer. De pronto, la radio del auto se encendió sola, aunque nunca había estado prendida. Una estática fuerte llenó el interior, y entre los ruidos, una voz susurró: «Te estaba esperando». El parabrisas se cubrió de vapor, y sobre él apareció una palabra escrita desde afuera. La puerta del auto se destrabó sola. El viento, que entró, tenía olor a tierra vieja y a humedad. Y,
aunque todo en mí gritaba que no lo hiciera. Vaya. Cada paso hacia esa casa era un paso más dentro de un sueño que no podía controlar. La tierra estaba seca ahora, como si la lluvia nunca hubiera existido. El aire se sentía más denso, cargado de un silencio antinatural. Cuando crucé el porche, la puerta ya estaba abierta. Dentro, todo estaba igual. La lámpara de querosén encendida, las fotos en las paredes. Pero había algo distinto en una de las fotografías. La anciana estaba acompañada, y el hombre a su lado. Era yo. Sentí un mareo. El piso parecía moverse. Busqué la salida, pero el pasillo se extendía más y más, como si nunca terminara. Al fondo, la puerta encadenada estaba abierta. Una escalera descendía a un sótano, iluminado por una luz parpadeante, y desde abajo se escuchaba el mismo zumbido que antes oí en la radio. Una voz repitiendo algo una y otra vez, como un eco lejano. Kilómetro 12, kilómetro 12. Bajé, sin entender por qué. El aire estaba helado, y cuando llegué al final de la escalera, vi una mesa de madera, un espejo enorme apoyado contra la pared y una cámara fotográfica antigua. Frente al espejo, una figura. Mi figura, pero no se movía al mismo tiempo que yo. Tardaba unos segundos, como si estuviera pensando antes de imitarme. Levanté la mano, y el reflejo hizo lo mismo, solo que sonreía. Y cuando bajé la vista, vi la cámara, lista para disparar. Un papel ya asomaba por la ranura. Lo tomé con la mano temblorosa. Era una fotografía recién revelada. Yo, de pie frente al espejo, y detrás de mí, la anciana, con la mano sobre mi hombro. Sentí un aliento frío en la nuca. Giré, pero no había nadie. El espejo ahora reflejaba solo el cuarto vacío, y la silla donde estaba sentada la mujer, la noche anterior. Me acerqué lentamente. Sobre la mesa, junto al marco de la cámara, había decenas de fotos, todas iguales. Distintas personas, distintas pocas, pero todas en el mismo lugar. El sótano, y en todas, la anciana sonreía. Cuando intenté correr, la puerta del sótano se cerró de golpe. La lámpara parpadeó una última vez, y todo se volvió oscuro. Nunca supe cómo salí de allí. Solo recuerdo despertar dentro de mi auto, a plena luz del día, estacionado en una estación de servicio. El tanque lleno, el motor en marcha. El empleado se acercó, golpeó la ventanilla y me dijo: "Todo bien, está ahí, hace más de una hora". Asentí, todavía mareado, y cuando miré al asiento del acompañante, estaba vacío. Solo quedaba una cosa. Una fotografía. Vieja, detenida. Yo, frente a la casa del kilómetro 12. Guay detrás de mí, la puerta abierta, esperando. Si te gustan los relatos de terror, suscríbete, y dime en qué horario escuchas los relatos. Nos vemos en el próximo relato.